Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. DXD. El demonio multiversal a tu servicio. Multicross, autor Selenea, demonio extradimensional y señor dimensional. Si la gente mística del mundo Marvel escuchara estos dos títulos, seguramente temblarían de miedo al final de su mundo. ¿Y por qué no lo harían? Los seres que llevan esos títulos tratan a incontables mundos y planetas como nada más que sus comidas diarias. El más infame de todos ellos no es otro que el demonio extra interdimensional y señor dimensional, Dormammu. Ahora, imagina a un humano común y corriente obteniendo de repente tal poder después de ser arrojado a un mundo multicrossover de DXD, uno fusionado al azar con incontables otros universos ficticios. Caos. Este es un fanfic multiverso y multicross que presenta DXD, Nasuverse, Toaru, Bleach, Jujutsu Kaisen, Campione, Marvel, DC, Monogatari, Saint Seiya, Naruto, One Piece y más. 160. Den 160. Mismo plano. Morfeo accedió tan fácilmente a la petición de Shinichi no por respeto a él. Shinichi no tenía tal influencia como para dominar a Morfeo. Su decisión surgió simplemente por curiosidad. Quería ver cómo Shinichi le explicaría a Ran que había perdonado la vida a los ángeles caídos. ¿Su relación se desmoronaría o se recompondría? Morfeo estaba intrigado. Gracias, dijo Shinichi, sorprendido por la rápida respuesta de Morfeo, agradeciendo mentalmente el favor. Morfeo asintió levemente y abandonó la iglesia abandonada con Rias, dejando atrás a Shinichi y a los ángeles caídos. No tenía ningún interés en la conversación que mantuvieron a continuación. Pronto encontró a Sonoko y a los demás en una calle cercana a la iglesia. Sonoko consolaba a Ran, mientras que Yusaku Kudo juraba y perjuraba que Yukiko era su único amor, prometiendo que nunca habría otra. Nadie sabía si Yukiko le creería o no. Señor Morfeo, saludó Sonoko con una reverencia, y luego preguntó, ¿qué hay de los ángeles caídos? Tenía la intención de matarlos, respondió Morfeo, pero Shinichi quería protegerlos. Como es tu amigo, acepté. El rostro de Ran se ensombreció aún más. Sonoko lanzó una diatriba, pero como heredera refinada, sus insultos fueron limitados. Repitió mujeriego, idiota y rompecorazones. Sus palabras carecían de mordacidad. Incluso Yukiko, que estaba cerca, sintió lástima por el escaso vocabulario de Sonoko. Esta heredera realmente no sabía maldecir. Morfeo dijo con calma. Permítanme presentarles a Rias Gremory. Estoy seguro de que todos han oído hablar del apellido Gremory. Ran jadeó. ¿El Gremory? Como el duque Gremory, el 56º de los 72 pilares de Salomón, comandante de 26 legiones. Rias sonrió. Ese fue el primer duque Gremory. Yo soy Rias Gremory, la hija mayor de la casa de Gremory. Corrió rápidamente e hizo una reverencia. Este era un demonio poderoso. Los ojos de Yusaku brillaron mientras también hacía una reverencia. Había venido a la ciudad de Kuo en busca de demonios, solo para ser interceptado por ángeles caídos, verse envuelto en una situación comprometedora y ser capturado por Yukiko. Menuda mala suerte. Pero la fortuna había cambiado. Había sobrevivido y ahora se enfrentaba a Gremory, el mismo demonio que había buscado. ¡Qué golpe de suerte! ¿Quién hubiera imaginado que un pueblo pequeño como Kuo escondía un demonio tan importante? Encantado de conocerla, señorita Rias, dijo Yusaku. Gracias por su ayuda de antes. Rias no guardaba rencor por el incidente. Los demonios no eran mojigatos como los ángeles. Para ella, que un hombre capaz se permitiera algún capricho no suponía ningún problema. Muchos demonios superaron a Yusaku en ese aspecto. Ella admiraba su serenidad. Convencer a ángeles caídos para que le perdonaran la vida e incluso reclutarlo era una prueba de su habilidad. Llevo mucho tiempo admirando su trabajo, señor Kudo. Sus novelas son verdaderamente cautivadoras.
Busaku notó su falta de criterio respecto al fiasco anterior, lo que alivió su tensión. Esto auguraba un buen resultado para sus planes. Para serle sincera, señorita Rías, vine aquí para... Ella lo interrumpió. Lord Morfeo ya lo explicó. ¿Quieres hacer un trato con demonios, verdad? Busaku asintió. Sí. Mi familia está amenazada por una poderosa organización. Necesito protección demoníaca. Morpheus se dio cuenta de que las palabras de Yusaku eran calculadas, tanto para impresionar a Rías como para reconquistar a Yukiko. Mira, yo me ocuparía de los demonios por ti. ¿No te parece conmovedor? Morfeo miró a Yukiko. Como era de esperar, su actitud gélida se suavizó ligeramente ante las palabras de Yusaku, y un atisbo de preocupación apareció en sus ojos. Jugada inteligente. Morfeo aprobó en silencio, optando por no revelar la táctica de Yusaku. Después de todo, Busaku realmente estaba arriesgando un pacto demoníaco por el bien de su familia. Rías sonrió. Negociar con un escritor como usted es algo que a los demonios nos encanta. ¿Qué tipo de trato busca, señor Kudo? ¿Quieres guardaespaldas, poder para protegerte o renacer como un demonio? Busaku se quedó perplejo. ¿Los humanos podían convertirse en demonios? Eso fue inesperado. No tomó una decisión de inmediato, sino que preguntó. ¿Cuál es el costo de cada uno? Rías explicó. Si renacieras como demonio, te convertirías en mi vasallo y me servirías por toda la eternidad. Como guardaespaldas, trabajarías para mí mientras estuvieras vivo, siguiendo estrictamente mis órdenes. A cambio de poder de autodefensa, tendrías que completar 10 tareas para mí. Ran parpadeó. Estas condiciones no eran tan duras como se las había imaginado. Fueron sorprendentemente indulgentes. Yo creía que los demonios coleccionaban almas humanas. Rías soltó una risita. Algunos sí lo hicieron, hace mucho tiempo. Pero después de la guerra contra el infierno, dejamos de hacerlo. Ran frunció el ceño. ¿Acaso los demonios no vienen del infierno? Rías negó con la cabeza. Eso es un error. El infierno es el dominio de los muertos, gobernado por dioses de la muerte. Los demonios viven en el inframundo, un plano completamente distinto. Capítulo extra. 100 piedras de poder igual 1 AC, 300 piedras de poder igual 2 AC, 500 piedras de poder igual 3 AC, 700 piedras de poder igual 4 AC, 1000 piedras de poder igual 5 AC. Si quieres leer hasta 50 capítulos por adelantado, no dudes en visitar nuestro mecenas. Patreon con /Shelenea, eliminar espacio, 161. Den 161. Propósito. Gracias a la explicación de Rías, Ran, Yukiko Kudo y los demás aprendieron que el infierno y el inframundo eran distintos. Los muertos pertenecían al infierno. Los demonios, al inframundo. Hace mucho tiempo, los demonios intentaron apoderarse del infierno, pero fracasaron. Los dioses del infierno no lo permitirían. Nuestro dominio no es tuyo para que lo tomes. La idea de que los demonios vivían en el infierno era un malentendido humano nacido de la falta de familiaridad. Tras pensarlo un poco, Busaku Kudo optó por el trato menos vinculante con Rías. Completar 10 tareas para obtener poderes sobrenaturales. Rías aceptó. Puedo enseñarte magia. ¿Estás dispuesta? Busaku no se negaría. Rías le enseñó técnicas para refinar la energía demoníaca y 3 hechizos. Magia defensiva, magia de detección y magia de manipulación. Cada una tenía sus puntos fuertes. La magia defensiva se explicaba por sí sola. La magia de detección percibía la malicia o localizaba a los enemigos, lo que resultaba muy práctico. La magia de manipulación era única, ya que permitía controlar la mayoría de los objetos tangibles, paredes, suelos, mesas, sillas, e incluso los intangibles como el aire o el oxígeno. Destacaba tanto en el combate como en la huida. Busaku estaba contento. Dominar esos hechizos llevaría tiempo, pero con su mente aguda, era posible lograrlo. Una vez aprendidas, organizaciones como Trinity no supondrían ninguna amenaza. ¿Puedo enseñar estos hechizos a mi esposa y a mi hijo? Preguntó Yusaku. Rías respondió. Nuestro trato es entre nosotros. Compartir la magia lo rompería, a menos que pague un precio más alto, concluyó Yusaku. Rías asintió con aprobación. Exacto. Un escritor de misterio de primera categoría, sin duda. ¿Cuál es el precio? Preguntó Yusaku. 20 años de servicio, dijo Rías. Trato. Busaku aceptó sin dudarlo. Tras su conversación, consideró que Rías era razonable y que servirle podría reportarle beneficios inesperados. La actitud gélida de Yukiko se suavizó, dando señales de que lo perdonaba.
En ese momento, Shinichi salió de la iglesia, seguido por los dos ángeles caídos. Papá, hablé con los ángeles caídos. Están dispuestos a quedarse y protegernos. Busaku sabía que se avecinaban problemas. Como era de esperar, los rostros de Yukiko y Ran se ensombrecieron. Morfeo quedó atónito ante el movimiento de Shinichi. Parecía inteligente, pero su inteligencia emocional era pésima. ¿Mantener a los ángeles caídos como protectores? ¿Acaso no se daba cuenta de que su madre y Ran los resentían? ¿O simplemente no le importaba? Morfeo sospechaba esto último, pero no tenía pruebas. La ira de Ran se desató. Con una sonrisa forzada, dijo: «Felicidades, Shinichi. Debes estar encantado de tener ángeles caídos tan hermosos protegiéndote». Incluso Shinichi, con lo despistado que era, percibió su disgusto. «Ran, déjame explicarte». «No hace falta», lo interrumpió Ran. «Lo entiendo. Estás en peligro y necesitas su protección. Ahora estás a salvo y ya no tengo que preocuparme. Me voy». Busaku-san, Yukiko Nere. Incapaz de quedarse, Ran se dio la vuelta y echó a correr. Sonoko le lanzó a Shinichi una mirada fulminante. ¿Lo estabas haciendo a propósito? Aléjate de Ran por un tiempo, o te daré una paliza cada vez que te vea. Con un bufido, salió corriendo tras Ran. Yukiko miró a su hijo con decepción y luego se volvió hacia Yusaku con frialdad. Me voy. Se marchó sin decir una palabra más. Yusaku miró a Shinichi con impotencia, queriendo decir algo pero solo pudiendo suspirar. Morfeo miró a Shinichi con recelo. ¿Estaba bajo un hechizo? Pero tras varias comprobaciones, no encontró ninguna prueba de manipulación. Al final, Morfeo lo atribuyó a la juventud de Shinichi y a su incapacidad para resistir el atractivo de los ángeles caídos. Pocos jóvenes podrían resistir tal tentación. Morfeo había disfrutado del drama y tenía curiosidad por saber si Ran y Shinichi podrían reconciliarse. Pero le intrigaba más otra pregunta. Con ángeles caídos protegiendo a Shinichi, ¿seguiría Jin dejándolo inconsciente? Si Jin no hubiera podido, ¿habría existido Conan alguna vez? En este caótico mundo de cruces, ¿existiría siquiera un Conan? Intrigado, Morfeo decidió observar y esperar. El tiempo lo dirá. Tras despedirse de Rías, abandonó la ciudad de Kuo, envió un breve saludo a Sonoko y regresó a la dimensión de la luz. Usándolo como trampolín, llegó a la arena del torneo oscuro. Ante innumerables ojos, sustituyó sin problemas a su clon por su verdadero yo. Nadie se dio cuenta. De vuelta en el reino secreto del torneo oscuro, la ronda de 32 había avanzado hasta los 16 mejores. El partido actual enfrentó al equipo Nura contra otro. El equipo Nura, liderado por Rian Nura, incluía a Kubinashi, Tsurara Oikawa y otros. Sus oponentes, el equipo Mesen, no eran desconocidos. Yoshimori Sumimura, Tokine Yukimura, Masamori Sumimura, Madarao Yakubi, una rara mezcla de humano y youkai. Morfeo los reconoció al instante como los protagonistas de Kekaishi. Capítulo extra. 100 piedras de poder igual 1 AC, 300 piedras de poder igual 2 AC, 500 piedras de poder igual 3 AC, 700 piedras de poder igual 4 AC, 1000 piedras de poder igual 5 AC. Si quieres leer hasta 50 capítulos por adelantado, no dudes en visitar nuestro mecenas. Patreon con /Shelenea, eliminar espacio, 162. Den 162. La triple barrera Kekaishi es un anime centrado en youkai. En un lugar llamado Karasumori, una fuerza misteriosa atrae a los youkai, otorgando a quienes se acercan un poder inmenso, lo que provoca una rápida evolución y un aumento de fuerza. Es similar a la joya Shikon, pero inamovible, un faro fijo de poder. Muchos youkai codician Karasumori. Para evitar su dominio, dos familias expertas en técnicas de barrera lo custodian. Los clanes Sumimura y Yukimura. Masamori y Yoshimori Sumimura son hermanos del clan Sumimura. Tokine Yukimura pertenece al clan Yukimura. Madarao Yakubi, Shikigami Kanino, sirven a los clanes Sumimura y Yukimura, respectivamente. Estas familias son antiguas rivales. Ambos son discípulos de Azama Tokimori, el creador de las técnicas de barrera, y llevan mucho tiempo enfrentados por la cuestión de quién posee el legado verdadero, un conflicto que el propio Azama orquestó. Morfeo se reservó su opinión sobre Azama, pero reconoció su genialidad. Su técnica de barreras era extraordinaria, utilizando el espacio para crear barreras que eliminaban a los youkai. A diferencia de las barreras típicas, que forman escudos de energía, la técnica de Azama manipula el espacio mismo para crearlas. La técnica consta de pasos diferenciados. Primero, Oi designa el objetivo. En segundo lugar, Teiso forma líneas de contorno alrededor del área objetivo.
En tercer lugar, Ketsu erige la barrera, atrapando al Youkai en su interior. El usuario evalúa entonces la naturaleza del Youkai para decidir su destino. En cuarto lugar, Kai libera la barrera si el Youkai es inofensivo. Si es peligroso, el último paso es Metsu. Kai y Metsu son dos caras de la misma moneda. Kai disuelve la barrera. Metsu la derrumba, destruyendo el espacio interior con una fuerza devastadora. Pocos Youkai sobreviven. Para evitar que los Youkai derrotados se regeneren, Kakashi puede abrir una puerta dimensional con Tenketsu para desterrar los fragmentos a otro reino. Una limpieza impecable. Extraordinariamente eficiente. La forma suprema de esta técnica es Tekai, la máxima expresión que Azama alcanzó. Un vacío caótico de color púrpura oscuro que aniquila todo lo que toca, ofreciendo un poder defensivo sin parangón. Su contraparte, Shinkai, es un hechizo capaz de crear nuevos mundos, una técnica que roza lo divino. Incluso Azama admitió que Shinkai era casi divino. Curiosamente, Azama no creó Shinkai. Fue desarrollado por Yoshimori Sumimura, el protagonista de Kakashi, descendiente de su discípulo. Sin embargo, en Kakashi, el verdadero poder no reside en Yoshimori ni en Azama. Es la madre de Yoshimori, Sumiko Sumimura. Su fuerza es abrumadora. Es la indiscutible número uno, con hazañas como matar y sellar dioses, la usuaria de técnicas más poderosas sin igual. Incluso Azama la elogió, declarando que nadie podría igualarla cuando surgiera. Ella lo superó, un hecho que él reconoció. En Kakashi, la presencia de Sumiko es casi un deus ex machina, su poder rompe con lo establecido. Es como Satoru Gojo de Jujutsu Kaisen, pero a diferencia de Gojo, que presume de soy el más fuerte, Sumiko es indiferente al poder. Sin embargo, ella maneja la mayor. Una ironía oscura. Morfeo se desvió del tema. Al ver al equipo Umesen enfrentarse al equipo Nura, quedó intrigado. Una batalla entre humanos y Youkai. ¿Quién prevalecería? El combate actual enfrentaba a Masamori Sumimura contra Kubinashi. Masamori, el hermano mayor de Yoshimori y heredero de los Sumimura, era más fuerte, pero carecía del potencial de su hermano. Yoshimori aún no había transformado su potencial en poder, por lo que Masamori lo eclipsó. Frente al ataque de Kubinashi, Masamori luchó metódicamente, creando barreras a modo de escudos para bloquear los ataques con facilidad. En ocasiones, formaba barreras para atrapar a Kubinashi. Pero Kubinashi fue rápido y escapó justo antes de que se cerraran las barreras. Su intercambio de palabras fue fascinante. Morfeo vio que Masamori no estaba luchando con toda su fuerza. Estaba haciendo una demostración, mostrando su técnica de barrera a modo de lección. Los estudiantes, Yoshimori y Tokine. Los dos observaban con avidez, imaginándose en el lugar de Masamori, reflexionando sobre sus propias decisiones. Kubinashi lo notó, sintiéndose insultado pero a la vez receloso. Tú. Enfurecido, miró fijamente a Masamori. Deja de jugar conmigo. Enfréntate a mí cara a cara. Masamori consideró que la lección había terminado. Observen con atención, Yoshimori, Tokine. Así es como se usan las barreras. Levantando dos dedos, gritó. Ketsu. Al instante, unas barreras de triple capa se materializaron alrededor de Kubinashi, aprisionándolo. Kubinashi ni siquiera reaccionó antes de convertirse en prisionero de Masamori. Una sola palabra, Metsu, bastaría para que las barreras que se derrumbaban desataran la fuerza suficiente para aniquilarlo. Capítulo extra. 100 piedras de poder igual 1 AC, 300 piedras de poder igual 2 AC, 500 piedras de poder igual 3 AC, 700 piedras de poder igual 4 AC, 1000 piedras de poder igual 5 AC. Si quieres leer hasta 50 capítulos por adelantado, no dudes en visitar nuestro mecenas. Patreon /Shelenea, eliminar espacio, 163. Den 163. Victoria con Kubinashi atrapado, Masamori Sumimura volvió su mirada hacia Rian Nura. Como Kakashi, conocía al clan Nura y el estatus de Rian como señor de los Youkai de Tokio. No temía a Rian, pero no tenía intención de matar a Kubinashi ni de iniciar una guerra con el clan Nura. Rian comprendió la intención de Masamori. Rendirse no es vergonzoso, pierde hoy, gana mañana. Me rindo, admitió Kubinashi. Al darse cuenta de la fuerza de Masamori y siguiendo el consejo de Rian, cedió. Masamori disipó la barrera. Kubinashi abandonó la arena. Rian dio un paso al frente, sonriendo a Masamori. ¿Acaso quiero ser tu oponente ahora? Masamori se encogió de hombros. El honor es mío, enfrentarme al comandante supremo del clan Nura. Rian sonrió y luego desapareció. La técnica característica del clan Nura. Kyoka Suigetsu.
Una hoja se materializó detrás de Masamori y le cortó la espalda. Pero una barrera esférica de energía púrpura oscura, similar a una llama, de aproximadamente 2 metros de ancho, envolvió a Masamori. La técnica definitiva de Azama Tokimori, creador de las artes de barrera. Zekai. Esta barrera repelía a todas las entidades extranjeras, aniquilando todo lo que se encontraba dentro de su alcance, y su poder destructivo rivalizaba con el de Shinkai. Rian, demasiado cerca, cayó en las garras de Zekai. Una inmensa fuerza repulsiva aplastó su cuerpo, amenazando con borrarlo de la existencia. Al percibir el peligro, Rian se alejó instintivamente del alcance de la barrera. Pero le costó muy caro. La mitad de su cuerpo quedó devastada por Zekai. Su abundante energía Youkai le permitió una rápida recuperación, pero su rostro palideció notablemente. ¡Qué jugada tan aterradora!, comentó Rian, conmocionado pero no enfurecido. Su falta de información sobre Masamori y sus técnicas de barrera le había costado caro. La pérdida era previsible. Y lo que es más importante, la fuerza de Rian no residía en el combate individual, sino en Matoi. Extraía poder de sus aliados para amplificar el suyo propio. Junto con Matoi, había llevado al clan Nura a su máximo esplendor, dominando a los Youkai de Tokio e infundiendo terror en todo el país. Sin ello, era formidable, pero no invencible. El enfrentamiento anterior lo demostró. Sin la fuerza de sus aliados, no podría vencer a Masamori. Masamori, imperturbable ante los elogios, dijo: si no tuviera este movimiento, yo sería el derrotado. Cuando Rian usó Kyoka Suigetsu, Masamori lo había perdido por completo. Fue sorprendente. En el momento crítico, había liberado a Zekai para protegerse. Funcionó, pero solo parcialmente. Si bien repelió a Rian, no lo derrotó. El señor de los Youkai no era un enemigo cualquiera. Ketsu. Masamori levantó 2 dedos, invocando una barrera para atrapar a Rian. Pero presentía que algo no andaba bien. Era demasiado fácil. El líder del clan Nura no debería ser tan vulnerable. Metsu. Derribó la barrera, destruyendo a Rian, que estaba atrapada. Su rostro se ensombreció. La muerte de Rian fue demasiado simple. Un ser de su calibre, rebosante de energía Youkai, no debería sucumbir ante una sola barrera. Incluso 5 podrían no ser suficientes. Sin embargo, esta Rian pereció con la barrera. Algo andaba mal. La explicación más probable. La Rian atrapada era un montaje, una ilusión. Masamori no había encontrado a la verdadera Rian desde el principio. ¡Qué astuta es Nura! Al darse cuenta de esto, Masamori levantó de inmediato a Zekai de nuevo, protegiéndose a sí mismo. Simultáneamente, un poderoso tajo provino de su izquierda, impactando contra Zekai. Desapareció sin dejar rastro. Rian reapareció. Ese caparazón de tortuga tuyo es duro. Masamori lo observó con recelo, sin estar seguro de si ese Rian era real o una ilusión. Mientras tanto, Rian consideró que la defensa de Masamori era formidable. No pudo superar a Zekai. Uno no pudo encontrar a su enemigo. El otro no pudo abrirse paso. El partido se estancó. Fue un espectáculo insólito. Con el paso de los minutos, la multitud se impacientaba cada vez más. Sin embargo, Morfeo observaba fascinado. Analizando la estructura de Zekai, comenzó a desentrañar las técnicas de barrera, dominándolas gradualmente. Pronto, creó su propia magia de barrera, superando la original de Azama en versatilidad y poder. Tal era la destreza de un dios de la magia. Tras más de 30 minutos de empate, Masamori habló. ¿Qué les parece si lo declaramos empate? Ninguno de los dos vuelve a pelear y dejamos que los demás decidan el resultado. Rian lo pensó y asintió. De acuerdo. Ambos se retiraron, dejando el resultado en manos de sus respectivos equipos. Lamentablemente, los demás palidecían en comparación. Tsurara Oikawa se enfrentó a Tokine Yukimura y la derrotó con facilidad, eliminando también a Yoshimori Sumimura, que aún no había alcanzado su máximo potencial. Yoshimori ni siquiera pudo vencer a Tokine, y mucho menos al curtido en batalla Tsurara Oikawa. Al final, la ligera ventaja del equipo Nura les aseguró la victoria, eliminando al grupo de Yoshimori. Avanzaron hasta quedar entre los 16 mejores. Capítulo extra. 100 piedras de poder igual 1 AC, 300 piedras de poder igual 2 AC, 500 piedras de poder igual 3 AC, 700 piedras de poder igual 4 AC, 1000 piedras de poder igual 5 AC. Si quieres leer hasta 50 capítulos por adelantado, no dudes en visitar nuestro mecenas. Patreon /Shelenea, eliminar espacio, 164. Den 164.
Coincidencia, las batallas posteriores se volvieron cada vez más emocionantes. Morfeo observaba, deslumbrado. Todos los equipos entre los 32 mejores eran formidables, y la intensidad de sus enfrentamientos superó la de las rondas anteriores, dejando a los espectadores asombrados. Sin embargo, en esta ronda muchos yokai y superhumanos cayeron en batalla. Una imagen que invita a la reflexión. Pronto llegó el turno del equipo extraterrestre. Su oponente, inesperadamente, fue One Shadow Ninefis. Morfeo no había previsto enfrentarse a miembros de la facción de la Yami que luchaba con las manos vacías. La primera en subir al escenario fue Saeko, como era de esperar. Su oponente, Alexander Gaidar, el puño de la aniquilación de los 9 puños de la sombra única. En su historia original, Gaidar era un coronel del ejército ruso, un maestro de sistema, que rivalizaba con Akisame Ketsuji en la fusión de artes marciales con arte. Incluso la más mínima provocación lo volvía brutal y beligerante. En una ocasión, masacró a todo un escuadrón para aplacar su ira, lo que provocó su expulsión del ejército, aunque posteriormente se reincorporó como coronel. Despreciaba las armas de fuego, algo inusual en su mundo. En su relato, libró una feroz batalla contra Akisame Ketsuji, pero perdió. Obligado por el código de honor de los artistas marciales al vencedor, fue encarcelado en las instalaciones secretas de Bilok. Sin embargo, podía escapar en cualquier momento, pero optó por quedarse por respeto a ese código. Un hombre de palabra. En cuanto a habilidad marcial pura, Saeko no era rival para él. La pelea lo demostró. Desde el principio, Saeko fue superada, reprimida por Gaidar, y su habilidad con la espada fue sofocada. Afortunadamente, su dominio de la magia le permitió esquivar sus ataques o bloquear sus golpes mortales en momentos críticos. Durante un tiempo, resistió, evitando la derrota total. Pero cada vez que abandonaba la magia para contraatacar con la espada, Gaidar la sometía sin esfuerzo. Su destreza marcial no estaba al mismo nivel. Morfeo negó con la cabeza. Era imposible que Saeko venciera a Gaidar en artes marciales. Su derrota era solo cuestión de tiempo. Auge. Tras un feroz intercambio de golpes, Gaidar aprovechó una debilidad y golpeó la muñeca de Saeko. Se le entumeció el brazo y su katana salió disparada, aterrizando a varios metros de distancia. La patada de Gaidar en el abdomen la lanzó volando 7 u 8 metros. Si usaras magia, podrías defenderte, dijo Gaidar. Pero en artes marciales puras, no eres rival para mí. Únete a nuestra organización y haré que los maestros del grupo de armas te entrenen. Gaidar observó la obsesión de Saeko por perfeccionar su manejo de la espada, aspirando a alcanzar el nivel de un maestro. Pero era demasiado joven para ascender tan fácilmente. Aún así, su fuerza era innegable, superando el nivel de aprendiz para alcanzar el estatus de experta, no lejos de la maestría. Con años de entrenamiento dedicado, podría convertirse en una maestra. Él admiraba su fría y letal destreza con la espada, perfeccionada a base de matar, distinta de los puños de otros, curtidos en el combate cuerpo a cuerpo. Ella encajaría bien en su organización. Así pues, extendió la invitación. Saeko preguntó, ¿y si quiero recibir orientación de Oganosuke Yoji? Gracias a Morfeo, ella conocía la naturaleza de Yami y la talla de Oganosuke Yoji. Gaidar negó con la cabeza. Eso no me corresponde decidirlo. Pero desde las gradas, Oganosuke Yoji abrió los ojos. Únete a Yami y te aceptaré como mi discípulo. Saeko le importaba poco, pero veía valor en quienes estaban detrás de ella. Karna, Raikou y otros. Su fuerza era extraordinaria. Utilizar a Saeko para reclutarlos era tentador. Saeko, sorprendida por la oferta de Oganosuke Yoji, miró a Morfeo. Dijo con calma, decide tú mismo. No hace falta que me preguntes. Saeko lo pensó un momento y luego dijo, de acuerdo. Ella cedió ante Gaidar. No tenía sentido demorarse cuando no podía ganar. Saeko se retiró y Tomi subió al escenario. A diferencia de la obsesión de Saeko por las artes marciales, Hitomi no tenía ese apego, sino que prefería la magia y el dominio de diversos hechizos. Ella prefería los ataques mágicos en combate. Magia de corte. Según se supo recientemente a través de la plataforma, le permitía ejecutar diversos golpes cortantes. Su poder se ajustaba a su energía, perfecto para ella. Zas. 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 En el momento en que Hitomi dio un paso al frente, desató una ráfaga de tajos, de distinta fuerza y tamaño. Cada una podía cortar la tierra, destrozar la piedra o partir el acero. Ni siquiera Gaidar pudo ignorarlos. Con una explosión de aura sin parangón, pulverizó los tajos que se aproximaban.
Tras la primera ola, sintió que sus energías se agotaban rápidamente. Antes de que pudiera recuperarse, una segunda oleada de corte se abalanzó sobre él. Esta vez, esquivó en lugar de chocar. Pero Hitomi lo había previsto. Con un movimiento, los tajos se curvaron, persiguiendo a Gaidar desde todas direcciones y acorralándolo. No hay escapatoria. Obligado a actuar, Gaidar lanzó cientos de puñetazos, destrozando la ofensiva. Se abrió paso entre la tormenta, arremetió contra Hitomi y le propinó un puñetazo que detuvo su tercera oleada. Su magia era demasiado problemática. Pero Hitomi estaba preparada. Su escudo de energía hexagonal bloqueó su ataque. La tercera oleada de recortes llegó tal como se había prometido. Gaidar esquivó el ataque mientras buscaba una oportunidad. Hitomi, como una fortaleza inexpugnable, desvió sus ataques, agotándolo finalmente para alzarse con la victoria. Capítulo extra. 100 piedras de poder igual 1 AC, 300 piedras de poder igual 2 AC, 500 piedras de poder igual 3 AC, 700 piedras de poder igual 4 AC, 1000 piedras de poder igual 5 AC. Si quieres leer hasta 50 capítulos por adelantado, no dudes en visitar nuestro mecenas. Patreon.com/Shelenea, eliminar espacio, 165. Den 165. Formación de 3 líneas. Aunque Hitomi derrotó a Alexander Gaidar sin sufrir daño alguno, su energía quedó muy agotada. Cada oleada de tajos consumía enormes cantidades de su poder. A pesar de su abundante energía lumínica, cientos de cortes por oleada la agotaban rápidamente. Podía soportar, como mucho, 10 oleadas antes de quedar exhausta. Afortunadamente, Gaidar cedió en el quinto asalto y se rindió. Unos cuantos más, y Hitomi habría sido quien cediera. Tras derrotar a Gaidar, Hitomi abandonó rápidamente el escenario, incapaz de continuar. Los 9 puños de la sombra única eran todos luchadores de nivel maestro. Derrotar a uno ya era toda una hazaña. Este mundo fusionado amplificó su fuerza. Originalmente formidables, los 9 puños de la sombra única se volvieron aún más poderosos con el dominio del ki, lo que los convirtió en seres terriblemente poderosos. Por eso Hitomi luchó con tanta ferocidad. Tras la retirada de Hitomi y Gaidar, nuevos luchadores tomaron el relevo. En el equipo de Morpheus, no era otro que el reserva, Oda Nobunaga. Ella quería pelear en el último asalto, pero no tuvo ninguna oportunidad. Esta vez, insistió ella, y Morfeo cedió. Nobunaga entró con entusiasmo en la arena. Su oponente de los 9 puños de la sombra única, Silhouette Hunazard, el puño del dios demonio, un miembro de primer nivel. A pesar de su aspecto juvenil y apuesto, Hunazard era uno de los más ancianos, gracias a un método secreto que preservaba su juventud. En el pasado fue amigo de Hayato Furinji, pero se distanciaron debido a conflictos no especificados, y él luchó contra él hasta lograr un agotador empate, resistiendo a pesar de las adversidades. Era un hombre brutal y sediento de batalla. Comía frutas enteras, con cáscara y todo, y entrenaba a sus discípulos con una crueldad despiadada, matando a aquellos que le fallaban. En su historia original, cuando su discípulo Radin Jian perdió contra Kenichi Shirahama en las montañas nevadas, el rugido de Hunazard provocó una avalancha que sepultó a Jian. Tuvo un breve encontronazo con Kaname Kugatachi en un helicóptero, y le tomó cariño. Impresionado por el potencial marcial de Miu Furinji, la secuestró durante el duelo de Kaname Kugatachi con otro maestro de los 9 puños de la sombra única, Akira Hong, con la intención de lavarle el cerebro en el reino de Tidat. Esto enfureció a Akira. Aunque mucho más fuerte, la arrogancia de Hunazard lo llevó a cometer imprudencias en su duelo. La técnica doble de sacrificio de Akira, puño que supera a los humanos, estocada espiral extrema, lo atravesó y murió de pie. Un caso clásico de autodestrucción. Vaya, eres mi oponente, dijo Nobunaga, sonriendo arrogantemente a Hunazard. Curiosamente, Hunazard reflejó su arrogancia. TCH, un niño. Aunque era consciente del formidable grupo de Morfeo, enfrentarse a un niño le irritaba. Él quería luchar contra Karna, su oponente ideal. La ceja de Nobunaga se crispó, las venas palpitaban. No esperaba que alguien superara su arrogancia. Había planeado un intercambio de golpes ligero, pero ahora no veía la necesidad. Ya lo he decidido. El cuerpo de Nobunaga flotó hacia arriba, suspendido en el aire, mirando fijamente a Hunazard. Morirás sin cadáver. Su voz se apagó y una abrumadora energía mágica brotó de ella. Noble fantasma desatado. Formación de 3 líneas. Al instante, 3000 fusiles de chispa se materializaron tras ella, apuntando a Hunazard.
Aunque anticuados, estos rifles, mejorados por sus habilidades de espíritu heroico, rivalizaban con las armas de fuego modernas. 3000 disparos al unísono fueron devastadores. Hunazard reaccionó con rapidez, su ki creciente formó un aura tangible que lo envolvió como un escudo. Balas de acero brotaron de los rifles, una tormenta de fuego que no dejaba escapatoria y amenazaba con acribillar a Hunazard. Su aura de ki, inmensamente poderosa, desvió las balas cercanas. Pero 3000 fusiles eran demasiados. A pesar de la fuerza de su aura, el implacable bombardeo la superó. Tras varios minutos de resistencia, una bala atravesó su defensa y le alcanzó. Sin embargo, el cuerpo de Hunazard, forjado para resistir espadas y armas de fuego, la repelió, y la bala rebotó contra el suelo. Tras sobrevivir a la primera oleada, no tuvo oportunidad de contraatacar antes del segundo impacto. Esta vez, no se resistió, sino que esquivó el ataque, dejando imágenes residuales por toda la arena. Pero el alcance de los rifles era enorme. Sus imágenes residuales quedaron destrozadas. Su cuerpo real recibió varios golpes, y el dolor le deformó el rostro. Antes de que pudiera recuperarse, la tercera ola golpeó como una tempestad. La triple volea de Nagashino. Ese era el verdadero poder de la formación de 3 líneas. Con esta táctica, Nobunaga había aplastado a la caballería más poderosa de la era Sengoku, casi unificando el país. Si la traición no hubiera intervenido, Toyotomi Hideyoshi jamás habría ascendido al poder. Tras la triple descarga, los fusiles desaparecieron. Nobunaga miró a Hunazard, maltrecho y jadeante. Sobrevivir a eso te hace merecedor de mi respeto. Perdonaré tu insolencia. Arrodíllate y da gracias, bárbaro. Soy el rey demonio del sexto cielo, Oda Nobunaga. Capítulo extra. 100 piedras de poder igual 1 AC, 300 piedras de poder igual 2 AC, 500 piedras de poder igual 3 AC, 700 piedras de poder igual 4 AC, 1000 piedras de poder igual 5 AC. Si quieres leer hasta 50 capítulos por adelantado, no dudes en visitar nuestro mecenas. Patreon con /Shelenea, eliminar espacio, 166. Den 166. Mikumo, a decir verdad, Morpheus se sorprendió un poco de que Silhouette Hunazard sobreviviera al noble fantasma de Oda Nobunaga. Pero rápidamente comprendió el motivo. La formación en 3 líneas fue diseñada para diezmar ejércitos, no individuos. Si a esto le sumamos la fuerza de Hunazard y el poder protector de su ki, su supervivencia no fue sorprendente. Si hubiera sido Excalibur de Artoria, Brahmastra de Karna o Gaebor de Kuchulain, las posibilidades de Hunazard habrían sido escasas. Pero la formación de 3 líneas dispersó su poder demasiado, lo que le dio una oportunidad. Aún así, Hunazard pagó un precio muy alto. Su cuerpo quedó plagado de heridas. Se quedó mirando a la chica que flotaba sobre él, quien decía ser Oda Nobunaga, un nombre que conocía bien, incluso siendo extranjero. Sin embargo, esta chica apenas se parecía al legendario rey demonio del sexto cielo. Sin embargo, era muy jactanciosa. Hunazard reconoció que, histórica o no, era una oponente formidable. En su estado actual, derrotarla no era tarea fácil. Continuar la lucha podría volverse en su contra. Pero ceder. Inaceptable. Jamás había sufrido una pérdida semejante en todos sus años de entrenamiento marcial. Ser derrotado sin haber podido asestar un solo golpe era demasiado humillante. Sus ojos ardían con intención asesina, deseando aplastarla. Sin embargo, sus heridas le recordaron que persistir era imprudente. Nobunaga, percibiendo su indecisión, sonrió con sorna. Si vas a dar marcha atrás, ahora es el momento. Su provocación encendió el orgullo de Hunazard. Como artista marcial, no podía eludir un desafío. Maldito seas, muérete. Decidido a luchar, incluso hasta la muerte, se negó a ser objeto de burlas por huir. Dudaba que esta autoproclamada Nobunaga hubiera salido ilesa tras su ataque. Podría estar mintiendo, agotada. Auge. Su aura de ki estalló de nuevo, y se lanzó hacia adelante como una flecha, cargando contra Nobunaga. Destello del vacío. Con una técnica que iba más allá de la mera velocidad, ejecutada sin esfuerzo, la alcanzó en un instante. Pero un escudo de energía hexagonal se materializó entre ellos, bloqueando su paso. La magia defensiva acabó con su esperanza de cambiar el rumbo de la batalla. Estallido. Su ataque asesino fue repelido. Nobunaga alzó la mano, desatando la magia de descomposición, un hechizo mucho más cruel y aterrador que la magia de corte. Un rayo salió disparado de su palma, impactando al desprevenido Hunazard. Su cuerpo se puso rígido. Líneas rojas entrecruzaban su figura, densas e intrincadas.
Entonces, ante miradas horrorizadas, su cuerpo se desintegró en fragmentos del tamaño de una uña, que se esparcieron por el suelo como la lluvia. Silquat-Hunazard, el puño del dios demonio de los 9 puños de la sombra única, había muerto. Para Nobunaga, que había masacrado a incontables personas en su afán de conquista, Hunazard no era más importante que un insecto. Matarlo no requirió pensarlo. Incluso Morfeo quedó impresionado por su implacable determinación, digna del rey demonio del sexto cielo. Insatisfecha, Nobunaga observó a la sombra única de 9 puños, como si estuviera seleccionando su próximo objetivo. El grupo guardó silencio. Tenían confianza, pero Hunazard había estado entre sus 3 mejores jugadores. Solo la sombra o Mikumo Kusinada, la doncella del puño del dios demonio, podía igualarlo. Los demás serían carne de cañón. Tras deliberar, Mikumo Kusinada se levantó y entró con paso firme en la arena para enfrentarse a Nobunaga. A Nobunaga no le importaba el género a la hora de matar. Desató la magia de la descomposición, un rayo que salió disparado de la palma de su mano hacia Mikumo. Tras haber presenciado el destino de Hunazard, Mikumo no se atrevió a enfrentarse al hechizo directamente. Su cuerpo parpadeó, dividiéndose en 2, luego en 4. Puño de imagen residual. La técnica no tenía secretos para ella. La dominó al instante. Aparecieron varios Mikumos, atacando a Nobunaga desde todas las direcciones. Interesante. Así es como debería ser una pelea. Exclamó Nobunaga. Alzando su mano derecha, un rayo se disparó hacia el cielo, explotando en innumerables rayos de luz que cayeron en cascada, envolviendo la arena. Todo lo que se tocaba, el suelo, las paredes, se desintegraba en diminutos fragmentos. Las ilusiones de Mikumo se desvanecieron sin esfuerzo. Solo la verdadera Mikumo, como un fantasma, eludió la ligera lluvia, apareciendo silenciosamente detrás de Nobunaga. Nobunaga parecía ajena a todo, sin ser consciente de la amenaza que la acechaba a sus espaldas. Mikumo extendió la mano, pero al tocar a Nobunaga, ésta se giró bruscamente con una sonrisa pícara en el rostro. Te tengo. Un rayo brotó de su palma, alcanzando a Mikumo en un instante. Capítulo extra. 100 piedras de poder igual 1 AC, 300 piedras de poder igual 2 AC, 500 piedras de poder igual 3 AC, 700 piedras de poder igual 4 AC, 1000 piedras de poder igual 5 AC. Si quieres leer hasta 50 capítulos por adelantado, no dudes en visitar nuestro mecenas. Patreon.com/Shelenea, eliminar espacio, 167. Den 167. Ojos místicos. El cuerpo de Mikumo Kusinada se congeló al recibir el impacto del rayo, para luego disolverse en humo, dejando una imagen residual. La expresión de Oda Nobunaga se endureció. Entonces, le agarraron la mano y una voz suave susurró. No, te he atrapado. El mundo daba vueltas mientras Nobunaga era zarandeado sin control. Mikumo Kusinada, maestro del Jujutsu Kusinada Ryu, sobresalía en el uso de la fuerza del oponente en su contra. 10 partes de técnica, 0 partes de fuerza. En su momento, fue aliada del anciano Hayato Furinji Ryo-Zanpaku contra Yami, pero más tarde cayó en las redes de Asura, uniéndose a los 9 puños de la sombra única por razones desconocidas. En su historia original, tuvo un breve enfrentamiento con Kensei Ma, quien persiguió sus imágenes residuales triples pero no logró encontrarla. Posteriormente, se enfrentó al ataque combinado de Shigure Kosaka y Kaname Kugatachi, rescatando a los miembros derrotados del grupo de armas y retirándose ilesa junto a su discípulo. En la batalla final de Ryo-Zanpaku, derrotó a Kikajero y Taichi Koga, dejó gravemente herida a Apachai y bloqueó el ataque con toda la fuerza de Akisame Ketsuji sin sufrir ni un rasguño. Junto a Seitaro Raigo, repelió a Kaname, Apachai, Akisame y el anciano. Ahora, con Nobunaga en sus manos, Morfeo sabía que su destino estaba sellado. Como era de esperar, Nobunaga giraba como un molino de viento en las manos de Mikumo, incapaz de detenerse. Finalmente, Mikumo la soltó, arrojándola lejos. El cuello de Nobunaga se rompió al impacto, retorciéndose grotescamente. Ella estaba muerta. La expresión de Mikumo permaneció inalterable. Morfeo suspiró, entró en la arena y, ante los ojos de todos, levantó a Nobunaga, le recolocó el cuello y usó magia curativa para revivirla. Como su espíritu heroico, el alma de Nobunaga no regresaría al trono de los héroes, sino a su dimensión de luz. Revivirla fue muy sencillo. Furioso, Nobunaga miró a Mikumo con una intención asesina sin precedentes. Morfeo le dio un golpecito en la frente. ¿Ya despertaste? Perdiste. Baja. Apretando los dientes, Nobunaga se retiró a regañadientes. La multitud quedó atónita.
La resurrección de la muerte verdadera, no una farsa, fue un milagro. El mundo tuvo ante sí a alguien que dominó el arte del renacimiento, una hazaña impensable. Incluso Mikumo estudiaba a Morfeo con curiosidad. ¿Quién era este hombre? Morfeo sonrió. Ríndete, o te haré descender. Mikumo respondió con calma. Veamos qué tienes, jovencito. Su recuperación fue asombrosa, pero no suficiente para que ella se rindiera sin luchar. Morfeo chasqueó los dedos. Anillos de luz se materializaron, uniendo instantáneamente a Mikumo. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Su cuerpo estalló con un ki sin precedentes, conmocionando al público. La magia vinculante de Morfeo, por muy poderosa que fuera, no podía liberarse. Guarda tus fuerzas, dijo Morfeo. Si tu ki fuera 100 veces más fuerte, tal vez escaparías. Pero ahora, negó con la cabeza. Imposible. Mikumo no dijo nada, sino que concentró aún más energía en su lucha. Morfeo permaneció de pie, esperando pacientemente. Tras un rato, al no poder liberarse, Mikumo se rindió. Ella sabía que Morfeo había mostrado misericordia. Un solo hechizo durante su lucha podría haberla matado, pero no lo hizo. Así que se rindió. Morfeo abandonó la arena. Su objetivo era revivir a Nobunaga, el tonto. Manejar a Mikumo era secundario. No tenía ningún interés en continuar la pelea. Estos oponentes eran demasiado débiles. Intimidarlos no tenía ningún atractivo. Morfeo no era de los que se burlaban de los débiles. Envió a Medusa al escenario. Tras dudar un momento, Yami eligió a Akira Hong, el dios del puño que supera a los humanos. Akira, quien fuera amigo de Kaname Kugatachi, se unió a Yami, separándose después de una batalla final que le dejó una cicatriz en el rostro. En su relato, aunque inferior a Silhouette Hazard en fuerza y técnica, su obsesión por las artes marciales le permitió derrotar al puño del dios demonio en un combate a muerte. Sin embargo, este maestro ambicioso y habilidoso fue derrotado al instante. ¿La razón? Se encontró con la mirada de Medusa. Sus ojos místicos de petrificación, a los que incluso el semidios héroe Perseo temía, estaban muy por encima del poder de un maestro marcial. Los maestros de este mundo, potenciados por el ki, eran más fuertes, pero aún así no eran nada comparados con lo que oía Medusa. Se acercó, se quitó la venda de los ojos y miró a Akira. Se convirtió en piedra, incapaz de resistir, derrotado sin esfuerzo. Los ojos místicos de la petrificación eran así de poderosos. Nadie más de Yami lo superaría. Los 9 puños de la sombra única se rindieron de inmediato. Los ojos de Medusa eran simplemente irracionales. Capítulo extra. 100 piedras de poder igual 1 AC, 300 piedras de poder igual 2 AC, 500 piedras de poder igual 3 AC, 700 piedras de poder igual 4 AC, 1000 piedras de poder igual 5 AC. Si quieres leer hasta 50 capítulos por adelantado, no dudes en visitar nuestro mecenas. Patreon /Shelenea, eliminar espacio, 168. Den 168. Ocurrencias. Poco después de que el equipo de Morfeo consiguiera la victoria, el equipo heroico, liderado por Medea, también triunfó, avanzando sin problemas hasta los 16 primeros puestos. Sus oponentes no eran otros que el equipo Enterprise. Ese sería el equipo formado por Tokita Oma, Kuroki Gensai y los demás. Para ser honesto, la fuerza de este grupo no estaba nada mal. Pero en comparación con los heroísmos del equipo, se quedaron muy cortos. Estos luchadores no fueron rival para Raikou. Ella sola desmanteló a todo su equipo. Hasta este punto del torneo, no era raro que una sola persona derrotara a un equipo contrario por sí sola. Pero tales sucesos eran raros, especialmente entre los equipos que habían llegado al top 32. Cada uno de ellos tenía sus propias técnicas distintivas. Que nos superaran en 1 contra 5 era difícil de creer. Sin embargo, Raikou lo consiguió, y con un dominio aplastante, nada menos. Arrasó con el equipo contrario. El primero en subir al escenario fue Tokita Oma, a quien Raikou derrotó en 3 golpes. El primer tajo de Raikou cayó, y Tokita Oma retrocedió instintivamente. El ataque fue demasiado rápido, tan rápido que Tokita Oma casi no tuvo tiempo de reaccionar. Afortunadamente, en el último momento, logró ejecutar su avance, esquivando el ataque de Raikou. Pero aún así, había subestimado su velocidad. Cuando el primer golpe falló, el segundo siguió sin pausa, sin dejarle a Tokita Oma ninguna oportunidad para contraatacar. Solo podía seguir retrocediendo, pero esta vez ya era demasiado tarde. El segundo golpe de Raikou impactó con precisión en la cintura de Tokita Oma.
Por suerte para él, ella se contuvo de asestarle un golpe letal, utilizando únicamente el filo plano de su espada para golpearlo y enviarlo volando hacia un lado. Entonces, Raikou asestó su tercer tajo, dirigiéndolo hacia el cuello de Tokita Oma. Ella lo eliminó con una facilidad asombrosa. A continuación le tocó el turno a Atsumi-sen, derrotada en 3 golpes. Wakatsuki Takeshi le siguió, pero aún así fue derribado en 3 golpes. Kanoa Hito intervino y, una vez más, fue derrotado en 3 golpes. Esto destrozó la moral del equipo Enterprise. Uno tras otro, entraron al campo de batalla, y ninguno pudo resistir más de 3 golpes de Raikou. La diferencia era simplemente demasiado grande. Finalmente, fue Kuroki Gensai, el lanzador demoníaco, quien entró en acción. Era el artista marcial más fuerte entre ellos. Tras ver caer a sus compañeros uno a uno, supo que Raikou lo superaba con creces. En cuanto entró, desató un ataque desesperado. ¿Qué es un ataque desesperado? En pocas palabras, es un estilo que busca la destrucción mutua. Ignorar las propias heridas para forzar un intercambio, una vida por otra. Si ni siquiera valoro mi propia supervivencia, ¿qué tengo que temer de ti? Al final, el ataque desesperado surtió efecto, al menos causando algunos problemas a Raikou. Le hicieron falta 7 golpes para superar la ofensiva total de Kuroki Gensai. Esto dejó atónitos a los espectadores. Puede que el equipo Enterprise no haya sido el más fuerte de todos los participantes, pero llegar al top 32 significaba que no eran un rival fácil. Sin embargo, un equipo tan formidable como ese había sido superado y aplastado por Raikou en solitario. Esto aumentó considerablemente la desconfianza que los demás sentían hacia ella. Muchos espectadores consideraban ahora al equipo heroico, con Raikou entre sus integrantes, como el principal favorito para ganar la competición. ¿Y por qué no? Su poder era simplemente abrumador. Por supuesto, el equipo extraterrestre de Morpheus era otro de los grandes favoritos. Después de todo, en el combate anterior, Morpheus había derrotado sin esfuerzo a Kusinada Mikumo. Medusa había ido aún más lejos, utilizando sus ojos místicos de petrificación para convertir a Hongo Akira en piedra en el acto. La arena no ofrecía ningún tipo de protección. Una sola mirada suya bastaba para que te quedaras petrificado. ¿Cómo podría alguien competir en esas condiciones? Tras presenciar la actuación de Medusa, innumerables participantes se devanaron los sesos, tratando de encontrar contramedidas contra sus ojos místicos de petrificación. Si no podías bloquear esa mirada, la pelea terminaba antes de empezar. Una sola mirada que te convertía en piedra. Era totalmente injusto. Su habilidad era sencillamente demasiado potente. Precisamente por este motivo, el equipo extraterrestre de Morpheus era considerado uno de los principales aspirantes al título. Morfeo permaneció indiferente ante la expectación. Le importaba un bledo el resultado del torneo. Su participación en este torneo oscuro tenía como único fin indagar en sus secretos ocultos. ¿Y esos secretos? Los había descubierto con total claridad desde el principio. Así que, en lugar de alargar los partidos, Morfeo habría preferido ir directamente al final. Lo que realmente quería era ver qué tenía en mente el cerebro que movía los hilos. Abe no Seimei. ¿Acaso se trataba simplemente de forjar un nuevo cuerpo para sí mismo y lograr la resurrección? De ser así, la verdadera pregunta era, una vez revivido, ¿Abe no Seimei provocaría aún más caos? Ryouji Shiki ya le había advertido. El futuro donde el blanco y el negro se invertían, la luz y la oscuridad se alternaban, y 100 demonios vagaban a plena luz del día, estaba inextricablemente ligado a este torneo oscuro. Una vez que Morfeo supo que Abe no Seimei y sus cómplices eran los organizadores, sintió que algo andaba muy mal. En la trama de Nurarillon no Mago, Abe no Seimei, que se había transformado en un yokai, buscaba erradicar a la humanidad y construir un mundo gobernado por demonios. ¿Y qué hay de esta versión, alimentada por energía demoníaca durante 1000 años y completamente corrompida? ¿Podría albergar las mismas ambiciones? ¿Podría su primer acto tras su resurrección ser la purga de la humanidad? Esta conmoción, la inversión del blanco y el negro, el desequilibrio entre la luz y la oscuridad, el desfile diurno de 100 demonios, ¿podría todo provenir de este caído Abe no Seimei? Esas eran las sospechas de Morfeo. Por lo tanto, realmente no tenía ningún interés en quien se alzara con el campeonato. Su atención se centraba en los próximos planes de Abe no Seimei. Afortunadamente, ya habían quedado definidos los 16 mejores equipos, y la conclusión del torneo estaba a solo 1 o 2 días. Morfeo podía permitirse el lujo de esperar. Ven al día siguiente. La siguiente ronda de combates comenzó una vez más.
La competencia fue más feroz que en los 2 días anteriores, ya que los equipos que habían llegado hasta aquí se habían abierto camino a duras penas a través de brutales eliminatorias. Ninguno de ellos podía tomarse a la ligera. Sus enfrentamientos desataron intensos fuegos artificiales, creando espectáculos excepcionalmente emocionantes. Todos los equipos se enfrentaron a adversarios formidables. Incluso el equipo extraterrestre de Morpheus se topó con un duro rival, con Saeko e Hitomi cayendo una tras otra. No fue hasta que Karna subió al escenario que la dinámica cambió, arrebatando la victoria de las fauces de la derrota. Superaron a sus rivales y avanzaron a los cuartos de final. Mientras tanto, el equipo heroico, formado por Medea, Raikkonen y Marta, también superó con facilidad a sus oponentes, asegurando así su puesto entre los 8 mejores. Tras una agotadora jornada de intensa competición, los 8 equipos finalistas finalmente tomaron forma. Entre ellos se encontraban el equipo extraterrestre de Morfeo y el equipo heroico de Medea. Tras ellos iban la espada ejecutora Achio y sus rivales, el equipo Ryozanpaku. Luego llegó el equipo Gojo, encabezado por Gojo Satoru, junto con el equipo Shinso enviado desde la Academia Maora, liderado por la verdadera ancestra Evangeline. Los 2 equipos restantes eran el que contaba con Yusuke Urameshi y el equipo Nura. Capítulo extra. 100 piedras de poder igual 1 AC, 300 piedras de poder igual 2 AC, 500 piedras de poder igual 3 AC, 700 piedras de poder igual 4 AC, 1000 piedras de poder igual 5 AC. Si quieres leer hasta 50 capítulos por adelantado, no dudes en visitar nuestro mecenas. Patreon.com/Shelenea, eliminar espacio, 169. Den 169. Intervención. Los 8 equipos finalistas eran, por decirlo suavemente, un grupo de lo más variopinto. Entre ellos, el equipo Gojo y el equipo Shinso destacaron por su singularidad. Ambos equipos compartían una sorprendente similitud. Su capacidad para llegar a los cuartos de final no dependía de la fuerza colectiva de su plantilla, sino del poderío individual de un solo jugador. El equipo Gojo estaba formado por Gojo Satoru, Nanami Kento, Itadori Yuji, Fushiguro Megumi y Kujisaki Nobara. Aparte de Gojo Satoru y Nanami Kento, el resto eran estudiantes. Francamente, su fuerza era, en el mejor de los casos, mediocre. Podían hacer frente a espíritus malditos menores y yokai comunes y corrientes, pero contra demonios verdaderamente formidables, a menudo se veían superados. En los partidos anteriores, estos miembros habían tenido grandes dificultades. La única razón por la que habían llegado tan lejos era la abrumadora destreza de Gojo Satoru. Por otro lado, el equipo Shinso, liderado por Evangeline Ankdoya, estaba integrado por Neji Springfield, Kagurazaka Asuna, Akase Satomi, Chachamaru, y Kufei. Aparte de Evangeline, los demás también eran estudiantes. Neji, el protagonista de Nejima. Era un poderoso mago por derecho propio y demostró una capacidad decente. Pero en el frenesí caótico de este torneo oscuro, dio la impresión de ser algo débil. Si bien tenía un potencial inmenso, aún no lo había transformado por completo en fuerza. ¿Y qué decir de Kagurazaka Asuna, Chachamaru y Kufei? Menos aún. Tenían cierta habilidad, pero en el mejor de los casos era mediocre. Kagurazaka Asuna, en particular, era una completa aficionada que dependía enteramente de su singular constitución para luchar. En rondas anteriores, sin la intervención de Evangeline, este equipo habría sido eliminado hace mucho tiempo. En esta ocasión, ya sea por las sutiles maniobras de los organizadores o no, el equipo Gojo y el equipo Shinso se enfrentaron entre sí. Solo uno podía pasar a las semifinales. A Morpheus le pareció un enfrentamiento interesante, así que en cuanto empezó la pelea, se colocó en las gradas, listo para presenciarla. El equipo Gojo envió primero a Kujisaki Nobara. El equipo Shinso respondió con Kagurazaka Asuna. En cuanto Asuna subió al escenario, sacó una carta de su bolsillo. Un destello de luz apareció y una enorme espada se materializó en sus manos. Kagurazaka Asuna no era su verdadero nombre. Originalmente se llamaba Asuna Vesperina Teutanasia en Teofusia, la princesa del crepúsculo del reino caído de Oldostia en el mundo mágico. Ese reino había desaparecido hacía mucho tiempo. Pero su linaje real portaba un poder extraordinario. La capacidad de engendrar hijos excepcionales, ligada a la misma fuerza primordial que creó este mundo. Era un poder divino capaz de anular toda la magia existente. Asuna era portadora de la anulación mágica total, y manejaba un campo antimagia que potencialmente podía destruir el mundo. Tras sellar un pacto provisional con Neji, obtuvo su arma característica, la Ensis Exorcisans, o espada rompedemonios. En su estado latente o cuando su fuerza era insuficiente, la espada adoptaba la forma de un abanico.
Cuando era necesario, se transformaba en una hoja en toda regla. Lo más importante es que el poder de esta espada era asombroso. Podía acabar de un solo golpe con las criaturas invocadas y destrozar con facilidad las barreras protectoras de un mago, encarnando así su esencia destructora de demonios. Para cualquier usuario de magia, esta arma era una auténtica pesadilla. Dicho esto, Morfeo estaba menos interesado en la espada rompedemonios de Asuna y mucho más cautivado por el concepto de la magia Pactio. Esta magia era increíblemente versátil. Cuando un mago establecía un contrato con otra persona, el Pactio generaba un artefacto adaptado a la fuerza, la personalidad y el carácter del contratante. Cada artefacto tenía su propia utilidad única. Por ejemplo, el Pactio provisional de Asuna con Neji le otorgó la espada rompedemonios. El contrato de Kuzei con Neji dio como resultado el Rui Jinguban, un arma con forma de bastón. Chachamaru, un robot, recibió, entre otras cosas, un cañón orbital a través de su pacto con Neji. La enorme variedad de estos artefactos era asombrosa. Esto hizo que Morfeo codiciara en secreto la magia Pactio, ya que aún no había dominado un hechizo tan excéntrico y versátil. Mientras reflexionaba sobre cómo podría arrebatarle esa magia a Neji, comenzó la batalla entre el equipo Gojo y el equipo Shinso. Kugisaki Nobara saltó al campo y de inmediato desató sus técnicas características, blandiendo un martillo, clavos, muñecos de paja y un mazo de goma para atacar. Pero frente al poder de Asuna para destruir demonios, estos eran prácticamente inútiles. Precisamente por eso Evangeline había elegido a Asuna como la primera en luchar. Mientras Gojo Satoru no interviniera, las habilidades de Asuna para anular la magia la convertían en la mejor baza contra estos estudiantes. Era un matadero andante. Kugisaki Nobara lanzó todo lo que tenía contra su oponente, pero Asuna simplemente agitó su espada. Todos los ataques fueron neutralizados sin esfuerzo. Totalmente ineficaz. Al ver esto, Itadori Yuji no pudo evitar girar la cabeza. Oye, ¿qué está pasando aquí, Gojo-sensei? Antes de que Gojo pudiera responder, Nanami Kento se frotó las sienes y gimió. Obviamente, la peor situación posible. Fushiguro Megumi insistió. ¿Qué quieres decir? Gojo explicó. Eso significa que esa chica posee un poder antimagia extremadamente raro. Ningún hechizo ni técnica maldita funciona contra ella. Con un solo golpe de esa gran espada, tus ataques quedan aniquilados como si no fueran más que burbujas. Fushiguro no pudo contener su frustración. ¿Cómo puede existir algo tan roto en este mundo? ¿Cómo se puede siquiera combatir eso? Gojo se frotó la barbilla pensativo. Sin duda es una tarea difícil. Si Maki-chan estuviera aquí, tal vez tendríamos una oportunidad. Pero ustedes, dejó la frase inconclusa, sacudiendo la cabeza. La presencia de Asuna era un verdadero dolor de cabeza para Gojo. Esta carta ganadora era demasiado poderosa. Con un suspiro, Gojo dijo, llama a Nobara. No es rival para esa chica. Al oír esto, Itadori Yuji se tapó la boca con las manos y gritó, oye, Nobara. Gojo-sensei dice que vuelvas. No puedes vencer a esa mujer. Gojo se llevó la mano a la frente. ¿Era necesario que este niño gritara tan fuerte? Ahora no solo Nobara lo escuchó, sino todo el estadio. Nobara, que valoraba mucho su orgullo, no iba a ceder tan fácilmente. De ninguna manera. Como era de esperar, sintiéndose subestimada, estalló de furia. Volviéndose hacia Itadori, rugió. Cállate, idiota. La voy a derrotar ahora mismo y te voy a demostrar quién manda. Con eso, Nobara lo dio todo. Estaba decidida a demostrar su valía. Capítulo extra. 100 piedras de poder igual 1 AC, 300 piedras de poder igual 2 AC, 500 piedras de poder igual 3 AC, 700 piedras de poder igual 4 AC, 1000 piedras de poder igual 5 AC. Si quieres leer hasta 50 capítulos por adelantado, no dudes en visitar nuestro mecenas. Patreon con /Shelenea, eliminar espacio, 170. Den 170. Magia herbea. Desafortunadamente, algunas cosas no se solucionan solo con fuerza de voluntad. Kugisaki Nobara tenía determinación y resistencia de sobra, pero frente a Kagurazaka Asuna, que era su rival natural, seguía estando en desventaja. Sobre todo cuando su furioso ataque la hizo perder la compostura. Una oportunidad. Asuna aprovechó el momento y le propinó una patada voladora directamente en la cabeza a Nobara, enviándola a desplomarse por toda la arena. Antes de que Nobara pudiera recuperarse, Asuna le apuntó a la garganta con la espada rompedemonios. Por mucho que Nobara se resistiera a admitir la derrota, no tuvo más remedio que rendirse. Sabía que probablemente Asuna no la decapitaría. Pero una derrota era una derrota, y Nobara no era de los que lo negaban.
Tras regresar furiosa a las gradas, no dudó en propinarle un puñetazo en el estómago a Itadori Yuji. Luego se dejó caer en una silla, cruzó las piernas y se quedó rumiando sus pensamientos en silencio. Los demás no se atrevieron a molestarla en ese estado de ánimo. Fushiguro Megumi habló. ¿Necesitas que yo vaya ahora? Gojo Satoru negó con la cabeza. Ella también contrarrestaría tus habilidades. Mejor deja que Yuji se encargue de esta. Sin decir palabra, Itadori Yuji saltó de las gradas. Aunque Yuji era el protagonista de Jujutsu Kaisen, quizás era el menos parecido a un protagonista entre todos los protagonistas. Aún así, como personaje principal, poseía una fuerza innegable. Lo siento mucho. Tras disculparse rápidamente con Asuna, Yuji desató todo su poder, abalanzándose sobre ella a la velocidad del rayo y propinándole un puñetazo devastador. Como hechicero, Yuji no era de los que hacían hechizos llamativos. Su fuerte era el combate cuerpo a cuerpo. Pero con una energía maldita que amplificaba sus golpes, su estilo de lucha era feroz. En cierto modo, él era una especie de contrapunto a Asuna. Levantó apresuradamente su espada rompedemonios para bloquear el ataque, pero la fuerza la empujó hacia atrás varios pasos, sintiendo un hormigueo en los brazos por el impacto. La fuerza de este tipo es increíble, pensó Asuna. Mientras tanto, desde las gradas, Evangeline exclamó. Que vuelva Asuna. No es rival para ese cabeza hueca. En términos de fuerza bruta y habilidad en combate, Asuna era superada por Yuji. Sus habilidades antimagia resultaron inútiles en este caso, dejándola sin ninguna posibilidad de victoria. En lugar de dejar que la golpearan, era mejor ceder ahora y evitar lesiones. Al oír esto, Neji le hizo una señal a Asuna para que se rindiera. Por suerte, ella no era terca y aceptó de inmediato, retirándose de la arena hacia las gradas. Evangeline, con una sonrisa pícara, dijo. Kuzei, te toca. Kuzei no dudó y saltó a la arena. Kuzei, por favor, avísame. Por favor, avísame. Respondió Yuji con una reverencia. Kuzei, uno de los artistas marciales de la clase de Neji y jefe del club de investigación de artes marciales, poseía una excepcional capacidad atlética. Experta en diversas técnicas marciales, incluso llegó a ser la instructora de artes marciales de Neji más adelante en la historia. Así pues, frente a Yuji, que también era un luchador cuerpo a cuerpo, no mostró ningún temor. Los dos se enzarzaron inmediatamente en un intercambio de golpes. Morfeo, que observaba desde las gradas, no pudo evitar sentirse algo decepcionado. Si bien la pelea entre Kuzei y Yuji fue impresionante, palideció en comparación con los combates entre verdaderos maestros de las artes marciales. Al fin y al cabo, solo eran estudiantes. No constituían un gran espectáculo en el contexto general. Lo que Morfeo realmente anhelaba era el inevitable enfrentamiento entre Gojo Satoru y Evangeline. Esos dos estaban entre los mejores luchadores de todo el torneo, y su batalla prometía ser un espectáculo digno de ver. Pero sabía que ninguno de los dos subiría al escenario hasta el final. Así que, con paciencia, siguió observando. Puede que Kuzei no igualara la fuerza bruta de Yuji, pero sus técnicas marciales superiores lo dejaron maltrecho y magullado, asegurándole la victoria en poco tiempo. Luego, Fushiguro Megumi se acercó para enfrentar a Kuzei. Pero en lugar de continuar, Kuzei se retiró, cediendo la arena a Chachamaru. Al entrar, Chachamaru desplegó inmediatamente su cañón orbital, disparando varios tiros que hicieron que Fushiguro huyera despavorido. ¿Usar artillería en una batalla? Eso sí que fue injusto. Fushiguro retrocedió, completamente estupefacto. ¿Quién podría haber predicho que en una batalla de habilidades sobrehumanas, alguien sacaría un cañón orbital? ¡Qué ridículo! Rojo, por otro lado, soltó una carcajada. Este combate se está poniendo interesante. Los ojos de Nanami Kento brillaron mientras se volvía hacia Gojo. ¿En serio estás pensando en mandarme a mí ahí fuera ahora? Me niego. Antes de que Gojo pudiera responder, Nanami negó con la cabeza con firmeza. No tenía intención de luchar contra un robot armado con un cañón orbital. Eso fue una sentencia de muerte. Al ver esto, Gojo suspiró y se puso de pie. Supongo que ahora me toca a mí. En un instante, apareció en la arena. Chachamaru apuntó su cañón hacia Gojo. Pero en ese momento, la voz de Evangeline resonó. Vuelve, Chachamaru. No eres rival para ese tipo. Chachamaru guardó rápidamente su cañón y regresó a las gradas. Gojo miró a Evangeline con una sonrisa. ¿Qué? ¿No vas a enfrentarte a mí? Tus alumnos no tienen ninguna posibilidad contra mí. Evangeline sonrió con malicia, agarró a Neji por el cuello y lo arrojó a la arena.
Habla mucho después de que te encargues de mi aprendiz. Neji, lanzado a la arena, se puso rápidamente de pie y le hizo una reverencia respetuosa a Gojo. Soy Neji Springfield. Por favor, avísenme. Asuna, Chachamaru y los demás al menos podrían pasar por estudiantes de secundaria. Pero este chico Neji, lo miraras como lo miraras, era un niño de primaria. ¿Un profesor como Gojo peleando con un niño de primaria? ¿Esto era real? ¡Qué vergüenza! Sin embargo, en ese preciso instante, Neji comenzó a recitar un conjuro. Gojo no interrumpió, sino que observó con gran interés, curioso por ver qué tipo de magia desataría el chico. Al concluir el conjuro, rayos crepitaron en las palmas de las manos de Neji. ¿Magia de relámpagos, comentó Gojo, levantando dos dedos en señal de intención de terminar con todo rápidamente. Pero entonces, sucedió algo inesperado. En lugar de dirigir el rayo hacia Gojo, Neji absorbió el hechizo a la fuerza en su propio cuerpo. La escena dejó atónitos a todos los que la presenciaban, excepto a Evangeline y Morfeo. Morfeo lo reconoció al instante. Se trataba nada menos que de magia herbea de Evangeline. Capítulo extra. 100 piedras de poder igual 1 AC, 300 piedras de poder igual 2 AC, 500 piedras de poder igual 3 AC, 700 piedras de poder igual 4 AC, 1000 piedras de poder igual 5 AC. Si quieres leer hasta 50 capítulos por adelantado, no dudes en visitar nuestro mecenas. Patreon.com/Shelenea, eliminar espacio, 171. Den 171. Etapa magia herbea era un hechizo que Evangeline creó en sus días de debilidad. Al resonar con los elementos naturales y sincronizar su energía mágica, podía desencadenar una explosión controlada de esos elementos, dotando al cuerpo de un mago débil de una fuerza similar a la de un arma encantada. Sin embargo, el desarrollo de magia herbea evolucionó lentamente gracias a los propios esfuerzos de Evangeline. Con su cuerpo de vampira inmortal, experimentó incansablemente con nuevas formas de magia. Dominar magia herbea no era tarea fácil. Un solo paso en falso podía provocar que el cuerpo se rompiera desde dentro. Después de todo, el cuerpo humano no fue diseñado para soportar la resonancia de los elementos naturales. Incluso Evangeline, una verdadera antepasada, soportó inmensas dificultades para perfeccionar este hechizo. Innumerables lesiones, experiencias cercanas a la muerte, todo en nombre de la creación de magia herbea. Todo ello, simplemente para sobrevivir. En aquel entonces, los humanos cazaban sin descanso a los vampiros ancestros verdaderos, llevando a Evangeline casi al borde de la extinción. Afortunadamente, lo consiguió. La creación de magia herbea disparó su poder. Y a partir de entonces, se convirtió en la temida evangelista oscura. Ahora, ella le había transmitido esta magia a su aprendiz, Neji. Neji había dominado con éxito la magia herbea. Cuando fusionó el rayo con su cuerpo, se produjo una transformación dramática. Su figura crepitaba con una poderosa electricidad, brillando con una luz cian pálida, mientras su cabello se alargaba en el proceso. Transmitía una vibra que recordaba a un Super Saiyajin. Pero esto no era una transformación Saiyajin, era magia herbea. Armamento mágico. Poder atronador. Zas. En el instante siguiente, Neji desapareció de la vista, no mediante una técnica marcial como el movimiento instantáneo, sino por pura velocidad. Al integrar el rayo en su cuerpo y activar su armamento mágico, Neji obtuvo una velocidad comparable a la del verdadero rayo. Su poder de ataque era igualmente formidable. Gojo Satoru apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que Neji acortara la distancia. Un puño infantil, cargado de furia, se estrelló contra el abdomen de Gojo, haciéndolo retroceder precipitadamente. Con un estruendo, se estrelló contra la pared de las gradas. Itadori Yuji, Fushiguro Megumi y los demás se quedaron estupefactos. ¿Quién se hubiera imaginado que Gojo Satoru, el autoproclamado más fuerte, saldría volando por los aires a manos de un niño de primaria? ¿Qué? ¡Ay, ay, ay! ¿Los niños de hoy en día son tan fuertes? Gojo gimió, poniéndose de pie y sacudiéndose el polvo, actuando como si el golpe no le hubiera afectado. Pero en ese momento, Neji reapareció a su lado. Esta vez, Gojo estaba preparado. Levantando dos dedos, murmuró en voz baja. ¡Alto! Al instante, una onda invisible emanó de Gojo y se extendió en todas direcciones. Técnica maldita. Infinito. Una aplicación neutral de su técnica Limitless, carente de poder ofensivo. Sin embargo, cuanto más se acercaba un objeto a Gojo, más despacio se movía, como si estuviera congelado en el sitio. En este estado, ningún ataque podía alcanzarlo.
Solo una expansión de dominio podía neutralizar el efecto. Además, cuando Infinity estaba activo, evaluaba automáticamente la energía maldita, la masa y la velocidad de un objeto que se aproximaba, determinando su nivel de amenaza y deteniéndolo o repeliéndolo en consecuencia. Era una técnica excepcionalmente versátil. Incluso la velocidad del rayo de Neji quedó completamente paralizada. Al darse cuenta de esto, Neji cambió de táctica. Liberación de técnica. Transformación completa del trueno. En un instante, su cuerpo se convirtió en un rayo puro, no muy diferente de Enel con la fruta del trueno retumbante. Se retiró rápidamente, concentrando todo su poder en un solo punto. 1000 truenos que destrozan riscos. En su estado de armamento mágico, poder tronador, Neji desató el hechizo 1000 truenos, combinándolo con una carga de cuerpo completo. El ataque rugió como una tormenta eléctrica, se movió a la velocidad de un rayo y fusionó fuerza y velocidad en una destrucción devastadora. Un solo golpe vertical podía pulverizar el suelo. Gojo reconoció el peligro de esta jugada. Para evitar ser eliminado de un solo golpe, instintivamente desplegó su as bajo la manga. Inversión de técnica. Rojo. Una oleada de fuerza repulsiva invisible estalló, chocando con el ataque de Neji. Auge. Una explosión ensordecedora sacudió el estadio mientras el suelo se hacía añicos, reduciendo todo el escenario a escombros en un instante. Una onda expansiva invisible se propagó hacia afuera a una velocidad aterradora. Como un maremoto o una presa que se rompe, portaba una fuerza destructiva que amenazaba con arrasar con todos los que estaban en las gradas. Pero en ese preciso instante, una barrera transparente se materializó alrededor del estadio, encerrándolo por completo. Contuvo la onda expansiva apocalíptica. Cuando el rugido y el polvo se disiparon, la arena quedó en ruinas. Gojo estaba de pie sobre un trozo de tierra intacta, con la ropa ligeramente desaliñada. Mientras tanto, Neji se había desplomado, inconsciente. Todavía era demasiado joven, muy lejos de ser rival para Gojo Satoru. Al ver esto, Evangeline finalmente se puso de pie, saltó a la arena y arrojó al inconsciente Neji de vuelta a las gradas. La actitud despreocupada de Gojo se tornó seria. Así que, finalmente estás dando un paso al frente, Evangeline la evangelista oscura. Evangeline respondió con indiferencia. Gracias por cuidar de mi aprendiz, Seis Ojos. El término Seis Ojos no significaba que Gojo tuviera literalmente 6 ojos. Más bien, hacía referencia a los singulares ojos místicos del clan Gojo, un rasgo raro que se transmite de generación en generación y que aparece una vez cada pocos siglos. Estos ojos proporcionaban una visión de largo alcance de 360 grados, permitiendo ver incluso detrás del usuario a grandes distancias. Los obstáculos no les impedían ver. Podían identificar si alguien era un hechicero, discernir sus técnicas e incluso rastrear las trayectorias de la energía maldita para realizar predicciones precisas, lo que permitía un control complejo sobre dicha energía. Si bien no eran tan potentes como los ojos místicos de la percepción de la muerte, seguían siendo extraordinarios. A Gojo no le molestaba el apodo de 6 ojos. Al fin y al cabo, Evangeline era lo suficientemente mayor como para ser su antepasada varias veces. Cuando ella dominaba el mundo, el clan Gojo tal vez ni siquiera existía. Que lo llamaran 6 ojos era perfectamente razonable. Se quitó la venda de los ojos, dejando al descubierto un par de ojos impactantes, y los fijó en Evangeline. Esos eran los 6 ojos. Pero cuando sus miradas se encontraron, su cuerpo se tensó involuntariamente. Para cuando se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, la mitad de su cuerpo se había convertido en piedra. Exclamación de apertura, interrogación de cierre,